¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este primer video del curso de programación en C#, que tiene el objetivo pues de que aprendas básicamente a programar en un lenguaje de programación que es sencillo, que es robusto también y que pues bueno, tiene muchas aplicaciones en la actualidad. Vamos a iniciar con los conceptos básicos. El primer concepto es el de computadora. Una computadora es un dispositivo electrónico, rápido, exacto, capaz de aceptar, procesar, almacenar y regresar información. Todo esto bajo un programa. Es un dispositivo electrónico, puesto que sus piezas son electrónicas, no son mecánicas, ¿verdad? Son básicamente elementos electrónicos de lo que está conformado un equipo de cómputo. El equipo de cómputo normalmente es rápido para realizar operaciones, es exacto. El margen de error que tiene es lo que el usuario le dé al programa para que éste haga su tarea, y si el usuario da mal la información, pues de todas maneras el equipo de cómputo sigue siendo exacto. No importa que el usuario se equivoque, él sigue siendo exacto, aunque esté sacando información errónea. No es responsabilidad del equipo de cómputo, sino del usuario. Es capaz de aceptar porque nosotros, ya sea que a través del teclado o del mouse introduzcamos la información, la procesa, es decir, hace un procesamiento de información, ya sea para mostrar una ventana, para guardar algo en la memoria USB, en fin, hace diferentes tipos de procesos. Obviamente eso implica la parte del almacenamiento de datos en disco duro, en memoria, en CD, en DVD, y nos puede regresar esa información. Pero para que esto se dé, para que todo este proceso se dé, debe existir un programa, debe existir un software, como se le denomina normalmente, que es el que en un momento dado va a llevar a cabo las operaciones. En el esquema que está aquí en la parte de abajo, ustedes pueden ver entrada, proceso y salida, y ponen un ejemplo, ¿no? Entrada, por teclado se introducen X y Y. Proceso, se suma X más Y. Salida, el resultado es la suma. Entonces, básicamente, aquí estamos viendo cómo funciona una computadora. Yo le doy los datos, ella realiza el proceso y después lanza la salida, que es el resultado. Siempre que quieras resolver un problema en cuestiones de computadoras, en cuestiones de programación, lo ideal sería pensar así: ¿cuáles son los datos que yo le voy a dar a la computadora? ¿Cuál es el proceso que se tiene que realizar? ¿Y qué es lo que me va a regresar ese proceso? Entrada, proceso, salida. Ahora, ¿qué es un programa? Hemos estado hablando de programas. Es un conjunto finito de instrucciones, dice, escritas en un lenguaje de programación y que indican a la computadora qué es lo que se requiere que haga. ¿Okay? Entonces, un programa básicamente es eso, es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Un conjunto de peticiones u órdenes, vamos a ponerlo así, que se le están dando a la computadora. Esto obviamente no es como cuando damos órdenes entre los humanos, ¿verdad? Tiene que estar en un lenguaje que la computadora pueda interpretar, que es un lenguaje de programación. Y pues bueno, a través de estas órdenes, de esas instrucciones, le indicamos a la computadora qué es lo que necesitamos que realice. Un programa entonces es un conjunto finito de instrucciones. Finito porque tiene un inicio y un fin. ¿Ok? De estas instrucciones que están escritas en un lenguaje de programación y que indican al ordenador qué es lo que se debe realizar. ¿Sale? Básicamente ese es un programa. Aquí abajo puse un montón de imágenes de lo que son los programas. ¿Ok? Finalmente un programa, pues bueno, aunque nosotros no lo estamos viendo ni en el Word, ni en el Excel, ni en el PowerPoint, hay un conjunto finito de instrucciones que están siendo interpretadas por la computadora, que fueron escritas en algún lenguaje de programación y que el ordenador las está interpretando y las está ejecutando, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer uso del programa. Ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? Dice que es un conjunto de símbolos, palabras reservadas y reglas que se usan para comunicarle a la computadora la tarea que debe realizar. Así como en el español tenemos un conjunto de palabras en español que tienen un significado y tenemos reglas de escritura. Por ejemplo, cuando tú haces una oración, pues primero va el sustantivo, después va el predicado, ¿verdad?
O si tú dices, por ejemplo, el perro gris, primero va lo que es el sustantivo y después va el adjetivo calificativo. Existen reglas de escritura. Bueno, lo mismo con los lenguajes de programación. Existen palabras propias del lenguaje que les llamamos palabras reservadas, símbolos, ¿ok? Y que tienen sus reglas de escritura para poderle comunicar a la computadora qué es lo que nosotros queremos que realice, ¿ok? Entonces aprender un lenguaje de programación es como aprender otro idioma, ¿ok? Solamente que este idioma, en lugar de comunicarnos con humanos, nos va a servir para comunicarnos con el ordenador, con la computadora, ¿ok? Yo le voy a dar órdenes a la computadora a través de un lenguaje de programación. Lenguajes de programación hay muchos, está Visual Basic.net, C#.net, Java, Python, Ruby, PHP, JavaScript, son diferentes lenguajes de programación. En este caso nosotros vamos a aprender cómo escribir programas con C#. Ahora, ¿qué es C#? Es un lenguaje de programación que pertenece a la plataforma de desarrollo denominada VisualStudio.net, cuya propiedad es de Microsoft. Este no es un software libre, es un software propietario. Hay una versión libre que es el Visual Studio 2015 Community. Lo puedes descargar de la página de Microsoft. Buscas Visual Studio 2015 Community en internet. Te va a lanzar el link de descarga de esta aplicación que incluye lo que es la parte del C#. Ahora, ¿qué tipos de aplicaciones se pueden realizar? De escritorio, para Windows, para celulares y aplicaciones web. De escritorio, bueno, aquí hay dos modalidades. Son aplicaciones de consola. Todos los que somos viejos ya programando, recordamos las aplicaciones en C, en Pascal, que se corrían en la consola del MS2. Esa pantalla negra y fea que todo el mundo veía ahí. En ese tipo de aplicaciones se pueden realizar con C#. También aplicaciones para Windows que también son para de escritorio básicamente, ¿ok? Y que pues bueno, esas ya son interfaces gráficas. Ahora ya también se pueden realizar aplicaciones para celulares, para Windows Phone, para Windows 10, ¿ok? Y aplicaciones web, aplicaciones para internet. Se pueden vincular con bases de datos, en fin, se pueden hacer todo tipo de aplicaciones utilizando este lenguaje de programación. Aquí tenemos, esta es la aplicación de consola y una aplicación para Windows, la de las pizzas. Ambas son aplicaciones de escritorio propiamente porque corren básicamente en un solo ordenador, ¿ok? Y tenemos aplicaciones de Windows Phone también, o para Windows 10 ahora, que también ya vienen los celulares, ¿ok? Que también se pueden realizar utilizando C#. Y tenemos también aplicaciones web, o sea, podemos hacer una página web utilizando C#. Ahora, las aplicaciones de consola, que es con lo que vamos a empezar porque es lo básico, tienen esta estructura. Normalmente tú te vas a inicio, eso lo vamos a ver en la siguiente video. Tú te vas a nuevo proyecto y seleccionas una aplicación de consola y te va a aparecer algo como esto. Aquí es donde ese static void main, que es el módulo principal, y dentro de las llaves es donde nosotros vamos a escribir el código de C# que nos va a permitir darle las órdenes a la computadora para que realice lo que nosotros estamos esperando. Sin embargo, pues no es así nada más de escribir órdenes por escribir órdenes. Esto lleva básicamente varios aspectos. El primero de ello es algo que se llaman variables, que es el espacio en memoria al que se le asigna un nombre. Por ejemplo, si yo voy a guardar la edad, pues bueno, voy a declarar una variable que se llame edad. Igual, si yo quiero guardar en dónde vive una persona, puedo declarar una variable que se llame domicilio, ¿ok? Y le estoy dando un nombre, pero además de eso se le asigna un tipo de dato, dependiendo si vamos a almacenar números, o vamos a almacenar letras, o vamos a almacenar caracteres en sí, que pueden ser números o letras, o valores de tipo cierto o falso, por ejemplo. Si los números tienen punto decimal o si son 100% enteros. Entonces es el tipo de dato que yo voy a almacenar, o que voy a utilizar, perdón, para la variable. Entonces hay dos aspectos importantes: el nombre y el tipo de dato. Y eso obviamente se guarda en la memoria de la computadora. No lo registra la computadora de manera temporal, y ahí vamos a almacenar los valores que van a ser utilizados dentro de nuestro programa, y que estos valores pueden cambiar a lo largo de la ejecución del mismo. Entonces, una variable es eso, es un espacio en memoria
al que yo le asigno un nombre y un tipo de dato. ¿Ok? Aquí pues lo podemos ver. Una variable la podemos ver como un vaso en donde yo guardo es un dato, pero ese dato va a tener un nombre y va a tener un tipo, ¿sí? Dependiendo de lo que yo deseo almacenar. Dentro de los tipos de datos tenemos los int, que significan enteros, son valores numéricos que no tienen punto decimal. El float y el double son valores que sí tienen punto decimal y lo que cambia es su capacidad de almacenamiento. Obviamente el double tiene mayor capacidad de almacenamiento que un float. Char, que almacenan un solo carácter numérico o letra, ¿sí? Un solo carácter alfanumérico, así es como se le llama, porque se hace alfabético o numérico. ¿Ok? Cuando son números y son de tipo char, pues no tienen su valor numérico real, es un carácter como tal. Y las variables de tipo string, que es un conjunto de caracteres, es decir, más de un carácter, ya sea para guardar una dirección, para guardar un nombre, para guardar un apellido, una descripción, podemos ocupar un dato de tipo string. Si yo necesito guardar una edad, no tiene punto decimal, puedo ocupar un entero. Si yo necesito guardar el perímetro, el área, pues puedo ocupar un flotante o un doble. Si yo necesito guardar el sexo y quiero poner M o F, puedo utilizar un char. Si yo necesito guardar valores de cierto o falso, true o false en inglés, ocupo un valor de tipo booleano. Por ejemplo, ¿tiene televisión? True o false. ¿Ok? Entonces yo puedo ocupar un valor de tipo booleano. Entonces dependiendo de lo que yo quiero guardar es el tipo de dato que voy a seleccionar, ya sea un entero, un flotante, un doble, un char, un string, un boolean. Ya hay otros tipos de datos en C#. Estos son los básicos. Con esto queda clara esta parte de aquí. No basta con ponerle un nombre, sino también tenemos que seleccionar el tipo de dato dependiendo de la información que yo desee guardar. Esos son los tipos de datos básicos que maneja C#. Ahora, existen ciertas reglas para la escritura de variables, ¿no? Que las vamos a ver ahorita. ¿Cómo se declaran las variables? Primero se pone el tipo de dato seguido del nombre de la variable. Por ejemplo, int x. Estoy diciendo que x va a ser el nombre del espacio en memoria y que va a guardar un entero. Si yo quiero guardar más de una variable del mismo tipo, float y, z, p, por ejemplo. Todas van a ser flotantes y están separadas por coma. Y observen que al final siempre va un punto y coma, por favor. Siempre. Así es como se declaran las variables. Primero el tipo de dato, un espacio seguido del nombre de la variable. Si son más de una variable las que yo quiero declarar del mismo tipo, las separo por comas. Ahora, las reglas para la declaración de variables. Los nombres de las variables deben de iniciar con una letra. Y después pueden seguir números o un guión bajo. ¿Ok? Seguido de más números o más caracteres alfabéticos. ¿Ok? Ahora, no pueden empezar con un número. Una variable no se puede llamar 8x. Se puede llamar x8, pero 8x es incorrecto. ¿Ok? Ahora, no se deben utilizar palabras de lenguaje como nombre de variables. Por ejemplo, hay una palabra reservada que es el if. Como es una palabra propia del lenguaje, no la puedo poner como nombre de variable. Tienen que ser diferentes. Y las variables deben tener un nombre de acuerdo al contexto del problema que se va a resolver. Si yo te encargo calcular el área y perímetro de un triángulo, pues base, altura, área y perímetro. Pero no después le ponen yo amo a Winnie Pooh, a la variable, ¿no? No tiene nada que ver con lo que estamos en un momento dado resolviendo, ¿ok? Entonces los nombres deben ser de acuerdo al contexto del problema que se va a resolver. No pongas nombres que no tengan que ver con el contexto del problema. Es más, los nombres de variables deben de ser significativos, ¿sí? Deben tener un significado en base al contexto del problema que se va a resolver. Entonces, básicamente los nombres de variables inician con una letra, puede seguir guión bajo o números, no se pueden utilizar palabras que son propias del lenguaje como nombres de variables y los nombres deben de ser de acuerdo al contexto de lo que yo voy a resolver. Ahora, ya vimos cómo declarar variables. Las variables normalmente con ellas pues vamos a hacer operaciones, ya sean aritméticas, lógicas, de comparación, y para ello necesitamos operadores.
Dentro de los operadores tenemos los aritméticos, la suma, la resta, el asterisco que es la multiplicación, la división y el signo de por ciento que significa residuo, es decir, lo que resta de una división, lo que sobra de una división. Tanto la división como el residuo implican una división, pero la diagonal me regresa al cociente y el por ciento me regresa al residuo. También tenemos los operadores relacionales que son para hacer las comparaciones, mayor que, menor que, mayor igual, menor igual. El igual de comparación aquí es un doble igual y el diferente que es un signo de admiración hacia abajo acompañado de un signo de igual. Eso significa diferente. Los unarios, el más y el menos menos, el más para incrementar una variable en 1, su valor, y el menos para decrementar en 1 el valor de la variable. Los de asignación, asignar significa dar el valor a una variable, es lo que significa asignación. Aquí tenemos el más igual, que observen que dice x más igual 1, lo que hace es a x le suma el valor de 1 y el resultado lo guarda en x. Está sumando y asignando de manera simultánea. Y lo mismo hace el menos igual, resta 1 a x y el valor lo guarda en x. Y así para cada uno de ellos. El de la multiplicación multiplica x por 1 y el resultado lo guarda en x. ¿Ok? Lo mismo para la división y para el residuo. Y el último, que es el igual de comparación, es el más simple. X es igual a 5. O puedo decir x es igual a x más 1. Son válidos. Aquí le estoy dando a x el valor de 5. Y a x le estoy asignando lo que ya tiene x más 1. Entonces, de esa manera asignamos. Asignar es darle a una variable un valor. ¿Okay? Colocarle un valor. Podemos ocupar operaciones con asignación de manera simultánea o podemos ocupar asignación simple con el igual, como ustedes gusten. Y los lógicos, el y es el doble ampersand que significa y, el doble pi que significa o y el signo de admiración hacia abajo que significa no. Ya veremos en su momento cómo funcionan estos operadores. Ahora, ya vimos cómo se declaran las variables y ya vimos también cómo se van a hacer operaciones a través de los operadores, que nos iremos acostumbrando a ellos a través de los ejemplos. Ahora, ¿cómo le voy a dar yo el proceso de entrada? A través de un console.read o un console.readline. ¿Ok? El console.read o el console.readline, cualquiera de los dos, sirven para leer datos en la consola de C#. ¿Okay? Estos datos normalmente los guarda como si fuera un string, como si fuera una cadena de caracteres. Por lo tanto, si son números, si necesitamos el valor numéricos, veremos que el proceso para convertirlos. De esa manera vamos a leer datos con el console.read o console.readline. Y por último, si yo necesito mandar a imprimir, pues lo hago con el console.write y el console.writeline, cualquiera de los dos. La diferencia está en que el console.write me deja el cursor en la misma línea donde imprime y el console.writeline pasará el cursor a la siguiente línea. ¿Okay? De esa manera imprimimos, que sea con console.write o console.writeline. ¿Okay? En el siguiente video vamos a ver ejemplos de esto para que quede claro ya dentro del entorno de C#. Por el momento es todo. Espero que este video les sea de utilidad. Es solamente la introducción. Los veo en el siguiente video.